Hola chiques, queridos estudiantes, ¿cómo están? Acá, profe Pablo, transmitiendo nuevamente para la audiencia en esta clase exclusiva para quinto sexta, derecho, ¿sí? Eh, en una nueva interpretación de, bueno, no sé nada, el caso de los exploradores de cavernas, ¿sí? Bien, vamos a seguir analizando este caso y los votos de los ministros, en este caso el ministro Tating. Dos cositas antes de arrancar. Por favor, mientras vean el video, tengan a mano su carpeta y vayan tomando nota de lo que consideren las ideas más importantes, de lo que se habla, de lo que se dice. Ese es el único trabajo práctico que yo, perdón, que yo les voy a estar exigiendo por ahora sobre este caso. ¿Sí? Me interesa que ustedes aprendan y que de alguna manera lo tengan registrado para no olvidarlo, lo que aprendieron. Bien, por otro lado, recuerden siempre que terminan de ver este y cualquier otro video o que leen cualquier anuncio que yo hago en el modo que lo likeen o me gusteen, ¿sí? De esa manera yo sé que del otro lado están. No tenemos una comunicación hoy en día directa y necesito saber si realmente están viendo las cosas, si están trabajando. Coméntenme, como les pedí la otra vez en el modo, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, lo que fuera. Estemos en contacto, aunque sea de manera virtual. ¿Sí? Esas dos cositas. Bueno, hoy voy a ir al grano, ¿sí? La verdad que no me siento muy bien ni física ni anímicamente, pero nada, quise cumplir con ustedes. Hoy deberíamos haber tenido una clase en el cole, entonces, más allá de que no es en el mismo horario, decidí hacer la clase para tratar el segundo voto, que es el voto de Tating, el ministro Tating. ¿Sí? Ya vimos el voto, en la clase anterior vimos el voto de Foster, que está bastante adscripto a lo que es el derecho natural y que Foster de alguna manera planteaba la inocencia de los exploradores de cavernas. Yo ayer a la noche, cuando dije, bueno, tengo que preparar la clase para derecho y vamos a releer el voto de Tating, lo leí y me sentí bastante mal. Disgustado es la palabra. Digo, bueno, quizás estaba medio cansado y lo leí así medio por arriba. Y hoy, hace un par de minutos atrás, lo volví a leer. Y tuve la misma sensación. De alguna manera, la voz de Tating es lo que yo personalmente, o sea, esta es una opinión personal, no quiero que quizás alguien lo lee y está de acuerdo con lo que dice Tating. Pero para mí es lo que el derecho, lo que la ley no tiene que hacer. Quizás por gente como Tating, este ministro imaginario, este juez imaginario de este país imaginario, es los motivos por los cuales yo no ejerzo de abogado, sino de profesor. Porque la verdad que la actitud que tiene Tating ante el caso, a mi criterio, reitero, es bastante ambivalente. O sea, es como que se lava las manos directamente. Y yo dije, bueno, si Foster, yo ya se los dije la otra vez, yo no estoy muy de acuerdo con lo que plantea Foster intelectualmente sobre lo del derecho natural. Para mí el derecho es una construcción humana, no es que emana de Dios o que emana de la naturaleza, no, es algo, son reglas que los hombres
y las mujeres se imponen para convivir en comunidad. Y yo puedo estar en desacuerdo con la forma de interpretar el caso que tiene Foster. Estoy de acuerdo con su decisión, que es declararlos inocentes. Ahora, yo cuando dije, bueno, vamos a hablar sobre Tating con las chiques, ¿qué tipo de doctrina, qué tipo de interpretación de derecho está haciendo Tating? Y yo me di cuenta que ninguna. O sea, está usando el derecho de una manera muy bizarra. O sea, bueno, vamos a analizarlo, ¿sí? Al principio, este hombre dice que apela un poco a sus aspectos emotivos, como que dice que siempre quiere pensar los casos como objetivamente, pero en este caso se mezcla con las emociones. Después más adelante dice que hace días que no duerme, porque, o sea, como que todo el tiempo está hablando de él y que pobre, que le tocó esto. En un momento, también, yo cuando leí eso dije, no puede ser que... O sea, en un momento dice, lamento que el fiscal haya acusado a esta gente y nos haya metido a nosotros en este problema. Es como, a ver, le tira la pelota a otra persona y hace todo el tiempo eso, Tatin. Y eso a mí me molesta profundamente. Y eso es algo que es un ejercicio bastante común en el derecho argentino, como en lo ven en las películas también, en las películas estadounidenses. Utilizar el argumento de otra persona para defenestrar a la otra persona y no decir nada de uno, sino solamente arruinar lo que el otro dijo o la otra dijo. Que se encarga básicamente, lo que hace Tating acá, se está encargando básicamente de arruinar el fundamento de Foster, sin plantear un fundamento él mismo. ¿Se entiende? A mí ya de por sí me molestó cuando empezó y dice, al analizar el voto que acaba de emitir mi colega Foster, encuentro que se haya plagado de contradicciones y falacias. ¿Qué es una falacia? Bueno, es un término filosófico, ¿no? Las falacias es como cuando se argumenta sin argumentar, ¿sí? Hay distintos tipos de falacia, eso lo van a estudiar más adelante, sobre todo si siguen alguna carrera humanística, sobre todo en filosofía, por ejemplo, o quizás ya lo hayan estudiado si tuvieron filosofía a lo largo de la cursada, ¿sí? Hay distintos tipos de falacia. La más común que se usa, sobre todo en el ejercicio del derecho, es la falacia del hombre de paja. Sí, el hombre de paja, chiques, no vayamos al chiste fácil, ¿sí? Hombre de paja se llama así la falacia porque ¿de qué se trata? De justificar la propia posición a partir de denigrar al otro con sus características, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de la falacia del hombre de paja. Una persona adulta, un mayor adulto, le podría decir a un joven, decir, sí, tus argumentos, todo muy lindo, pero vos no sabes nada porque no viviste la vida. ¿Y qué tiene que ver? O sea, no es un argumento válido, ¿se entiende lo que digo? Está tirando abajo los argumentos de otra persona, no por los argumentos en sí mismo, sino por sus características físicas, intelectuales, lo que fuera. Bueno, y en realidad lo que hace Tating es él mismo, hace todo el tiempo falacias respecto a Foster, respecto al fiscal, respecto a todo el tiempo está haciendo falacias. Entonces, ahí sí pensé, digo, ¿qué tipo de interpretación hace Tating? Tating, ya me estoy metiendo en un tema bastante profundo, Tating en realidad es un sofista. Y yo, personalmente, profe Pablo, tengo un temita con los sofistas.
¿Qué son los sofistas? Los sofistas son filósofos relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a explicarlo porque es importante que lo entiendan. Y es importante que lo llevemos también a la realidad, ¿sí? A la actualidad más que la realidad. ¿Sí? En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, que fue el padre de la filosofía antigua, de toda la filosofía básicamente, filósofos como Platón, filósofos como Aristóteles y entre muchos otros más, debatían y buscaban explicar ciertas cuestiones, ¿no? El origen del mundo, por ejemplo, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿sí? ¿Qué está bien hacer, qué está mal hacer, por qué? Bueno, era toda una discusión filosófica y daban sus explicaciones respecto a eso, que podía uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero había una explicación. Pero entonces llegaron los sofistas. Los sofistas también eran filósofos que por lo general no pertenecían a Atenas, sino que eran extranjeros que venían a habitar la ciudad. ¿Y estas gentes qué decían? Decían que todo era relativo, que todo daba lo mismo. ¿Sí? Todo es lo mismo. Lo bueno y lo malo, y depende cómo se vea. No sé si vieron, en las redes sociales hay un meme que es un 6, ¿no? Entonces hay una persona de un lado y hay otra persona del otro lado. Entonces una persona dice 6 y la otra persona dice 9. Y entonces el mensaje es, no existe la verdad absoluta, sino que depende de donde uno lo mire. Es peligroso eso, chicos. Platón, lo que decía de los sofistas, es que los sofistas iban a destruir la ciudad, porque iban a destruir la política, porque no es todo vale, no es el todo. Estoy dando casi una clase de filosofía, ¿sí? Pero no es cualquier cosa vale. No es un 6 o un 9, depende de donde uno se pare. Alguien escribió un 6 o un 9, hubo una intención ahí de escribir un 6 o un 9. Entonces, quien está mirando ese número como si fuera un 6 y lo está mirando como un 9, está equivocado. Está equivocado. ¿Cuáles son premisas que escuchamos hoy en día que claramente son sofistas? ¿Sí? Por ejemplo, todos los políticos son iguales. No, no son todos los políticos iguales. Que vos lo veas igual a todos los políticos. Hay una frase que tiene Alejandro Dolina que dice, quien piensa que en la política todo es igual, que los políticos son todos iguales, es un analfabeto político. O sea, también para alguien que no sabe leer, todos los libros son iguales, y no son todos los libros iguales, chicos. Eso es una claramente sofista. Es decir, que todo es igual, que todo es lo mismo, que depende de cómo se lo mire. No. Yo particularmente, ya les digo, tengo un problemita con los sofistas, que siguen existiendo hasta el día de hoy, como ustedes pueden ver. Otra frase bastante sofista que circula en la actualidad es, a mí nunca nadie me regaló nada, yo siempre tuve que trabajar. Bueno, todos tuvimos que trabajar. A ver, ¿se entiende? Y Tatin, de alguna manera, es un sofista. Y por eso me enojo tanto con él. Pero bueno, avancemos, porque si no se va a hacer largo esto. Lo primero que cuestiona Tatin, ustedes fíjense, el tipo de sofismo que usa, ¿no? Dice, cuestiona el estado de naturaleza, ¿no? O sea, dice, está bien, pongámosle que estaba en el estado de naturaleza, pero ¿cuándo se produce ese estado de naturaleza? ¿Cuando entran a la caverna y se caen las rocas? ¿Cuando empiezan a sentir hambre?
¿Cuándo se produce el estado de naturaleza? ¿Cómo lo podemos determinar el estado de naturaleza? Entonces ya de por sí está cuestionando algo que es obvio, o sea, los tipos estaban encerrados. Él se empieza a preguntar, bueno, pero ¿desde cuándo tenemos que considerar que podían hacer un convenio entre ellos para matar a esa persona? Empieza a cuestionar cosas que no son relevantes o principales, ¿entiendes? Todo para qué? Para tirar abajo el argumento de Foster. Después, miren, lo sigo leyendo y me enojo. Después dice, bueno, si estaban en estado de naturaleza, nosotros no estamos en estado de naturaleza. Entonces no tenemos competencia para juzgarlos. Tener competencia quiere decir ser capaz de juzgarlos, ser el juez natural de esa gente. Después se pone a hablar de que, bueno, de que cuestiona el convenio que hicieron, como diciendo, qué loco ese código que crearon, ese contrato que hicieron, que vale más el homicidio. Se dice una sarta de pavada que... eh, y después usa mucho la hipótesis para tirar abajo el argumento de Foster, ¿no? Dice, ¿qué hubiera pasado si Wetmore no hubiera querido participar desde el principio? Bueno, pero Tating, eso no pasó. Wetmore fue el que puso el convenio, puso la idea del convenio. Después se arrepintió, de verdad, pero estamos, eso es lo que no hay que hacer en el derecho. A ver, vayamos a los hechos, no inventemos suposiciones. Dice, ¿qué hubiera pasado si él no quería participar? Igual lo hubieran matado. Incluso, ¿cómo se podría haber hecho esta decisión? Porque quizás los otros eran ateos y él era creyente y creía en la vida más allá. Entonces, bueno, matémoslo a él, total va a vivir en un más allá. Es muy, muy absurdo lo que plantea. Después, hace algo que es bastante común también en el derecho, en los juicios, empieza a nombrar muchos casos. Ustedes vieron, yo les expliqué en la clase pasada, los que son Commonwealth contra Parry, por ejemplo, o Commonwealth contra Escape, o Commonwealth contra Makeover. O sea, no nos explica muy bien cuáles son los casos, porque si no, no se termina más y va a aplicar cada caso. Pero está usando jurisprudencia, está usando otros casos. Foster también lo hizo, usó 2 o 3, creo. Este se la pasa nombrando casos y casos y casos. Para mezclar las cosas, ¿no? Básicamente. En un momento también habla sobre la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Está interesante esto que lo podemos analizar en este momento, ¿no? No lo vamos a analizar profundamente, pero para que lo tengamos ya en órbita, ¿sí? En algún momento lo estudiaremos más profundamente, cuando veamos cuestiones de derecho penal. La legítima defensa, lo que plantea Tating, dice, ¿qué hubiera pasado? Y de vuelta vuelve a la hipótesis, cosa que es totalmente deleznable en el ejercicio del derecho. ¿Qué hubiera pasado si Wetmore, Roger Wetmore, al que mataron, hubiera tenido una pistola y cuando vinieron sus compañeros a matarlo con las piedras, tampoco sabemos si lo mataron con las piedras, no sabemos cómo lo mataron, hubiera sacado la pistola y los hubiera matado a los 4 y se hubiera salvado a él comiéndolos? Eso sería legítima defensa, pero sería legítima defensa, dice. Dice, una cosa, claro, el tipo es como que utiliza lo de la legítima defensa, dice que es algo natural en el hombre.
ahí también se mete con el argumento de Foster, porque dice, eso es natural en el hombre. Si viene alguien a lastimarte, está en peligro tu vida, vos te vas a defender, de alguna manera. Eso es lo natural. Natural no es el homicidio. Y aparte los critica a los exploradores de caverna como diciendo, bueno, también podrían haber esperado un par de días antes de tomar esa decisión. Utiliza el concepto de legítima defensa para tirar un argumento hipotético. Y después ya se zarpa. Molesta bastante Tatin, como ven, sofista de Morondanga. Cita un caso que es el Commonwealth con Balshin, que aparentemente Balshin fue una persona que se robó un pan y lo condenaron por el robo. El tipo decía que estaba por morir de hambre. ¿Sí? Inanición es cuando uno se está muriendo de hambre. Por eso robó el pan, por legítima defensa de no morir. Y sin embargo, la corte lo condenó. Entonces el tipo dice, ¿cómo puede ser que bueno, ahí más o menos tiene un poco de razón? Dice, ¿cómo lo condenan por robarse un pan y a esto no lo vamos a condenar por comerse un hombre? Bueno, son dos casos distintos, Tatín. Perdón, porque es bastante... Aparte de lo que me molesta de Tatin, es que yo creo que el escritor del libro lo hizo a propósito. Es un discurso muy oscuro. No se entiende nada lo que dice. Va y viene, como... Bueno, y por último, lo que quizás más me molesta de todo este voto es que se lava las manos, como un verdadero sofista, ¿no? Antes de terminar su voto, le tira la pelota al fiscal como diciendo, ¿para qué los acusaste? ¿Para qué nos trajiste este problema? A ver, ¿por qué le dice el fiscal? ¿Cómo funcionan los casos? Donde hay una violación al orden público. Orden público que son cuestiones importantes que afectan al orden público. ¿Sí? Un homicidio, por ejemplo, es un caso en el que el Estado tiene que intervenir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interviene el Estado? Porque, ¿qué pasaría si la persona que matan no tiene familiares? Querellantes, como se dice. Nada, tiene que intervenir el Estado. Siempre interviene, por más que tenga familiares o no. Entonces, ¿cómo interviene el Estado? A través de un fiscal. Para eso existen los fiscales. Son los agentes del Estado que manejan los casos judiciales. Entonces, el fiscal acusa. Y en este caso, el juez le está diciendo al fiscal que para qué los acusó. Entonces, está dando la posibilidad de que vos emitas tu opinión y la opinión de Tatin lo voy a leer, es el último párrafo. Como he sido totalmente incapaz de resolver las dudas que me acosan respecto de la solución legal de este asunto, siento tener que anunciar un paso que creo carece de precedentes en la historia de este tribunal. Renuncio a participar en la decisión de este caso. No dice nada.
Estuvimos leyendo 7, 8, 9 páginas de Tatin, que estuvo criticando a Foster, que se jugó por lo menos, bien o mal, justificó su decisión y a mi criterio, más allá de que no esté de acuerdo con sus argumentos, tomó una decisión correcta. Y este tipo, o sea, estuvo leyendo y estuvo escribiendo, para llegar a decir esto, o sea, para decir que no va a tomar ninguna decisión. Desagradable, a mi criterio. Bueno, es mi opinión, ¿no? Lo importante en Tating, entonces, si hay algo que se pueda decir importante. Para mí, justo está en la mitad del libro, ¿no? Y para mí es la bisagra, el autor que pone, como diciendo, bueno, veníamos bien hasta ahí, qué sé yo, planteamos los hechos, después vino Foster, Derecho Natural, lo pongo a Tating para que te enojes. Y nos vamos a dar cuenta que al final es importante esta decisión que toma Tating, porque va a marcar la decisión final. El hecho de lavarse las manos, cuando uno se lava las manos y tiene que tomar una decisión, a veces está jugando para la parte negativa. ¿Sí? Me hace acordar bastante este voto, por ejemplo, al voto en blanco en las elecciones. Ah, yo me lavo las manos, no voto a nadie. Bueno, en realidad estás ayudando al que gana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante en Tating? Yo creo que lo importante es reconocer y tener en cuenta el sofismo, ¿no? Para mí claramente es un sofista, todo vale, un relativista, y lo que hace es, sobre todo, utilizar las falacias para desacreditar a su colega. La primera falacia que utiliza es de criticar, o mejor dicho, de preguntarse cuándo se entra en el estado de naturaleza. ¿Sí? Cosa que no es muy relevante. Después, la otra falacia que utiliza es cuando utiliza el concepto de legítima defensa. Claramente no tiene sentido ese argumento. Después, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, y la otra falacia, la falacia que incurre todo el tiempo en eso, es en el uso de la hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si tuviera esta cosa? ¿Qué? Chiques, en el derecho las cosas como son, los hechos son los hechos. Las cartas sobre la mesa, como diría una señora bastante conocida, no sé si la conoce. No podemos estar preguntándonos, ¿y qué hubiera pasado si esto? ¿Y qué hubiera pasado si lo otro? No. Las cosas como fueron. Y si no sabemos cómo fueron, tenemos que investigar cómo fueron. No es, y si hubiera tenido un revólver y se hubiera defendido, ¿lo hubieran condenado a Wetmore? No, Tati, no, no. Volvé a la facultad y estudié de vuelta, ¿qué querés que te diga? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, eso. Realmente yo cuando lo terminé de revisar hoy, ya digo, lo he leído 2 veces en los últimos 2 días, dije, ¿vale la pena hacer una clase sobre Tating? Y bueno, me dije que sí, porque claro, cuando lo leí como sofista, digo, bueno, está bueno que los chiques, las chiques vayan entendiendo un poco de eso, ¿no? De lo que es el sofismo contra la base filosófica. En realidad los sofistas son filosóficos, son filósofos también. Y hay mucha gente que los apoya. Yo estoy brindando acá una opinión personal. Hay sofistas que han escrito libros, pero bueno, lo que decía Platón, reitero, Platón estaba muy enojado con los sofistas, porque decían que venían a destruir la política, y si destruyen la política van a destruir la ciudad, con sus argumentos.
Y un poco Tati es lo que hace, rompe el caso con su decisión, al no decir nada, no decir nada, como decir, da todo lo mismo. Y creo que tanto en el derecho como en la vida, une, cuando se enfrenta ante una decisión compleja, difícil, hasta casi imposible, diría, ¿no? De tomar, hay que tomar partida. Hay que tomar partida. No se puede decir, el fiscal tiene la culpa porque nos mandó el caso. Y no, pues lo que dice Foster no me gusta, lo que dice mi compañero está mal. ¿Y vos qué decís, Tati? No, y yo digo, nada, no, nada. Y bueno, así no es, che. ¿Se entiende cuál es el punto? ¿Y por qué me enoja a mí la postura de este ministro, de este juez? Nada, esos 3 puntos tengan en cuenta sobre esto. Para mí realmente no es muy relevante a nivel académico esta postura. Sí, para hablar un poco del sofismo, de los sofistas, de contarle la historia de estos personajes, de caracterizar un poco, bueno, de entender algo del argumento de este muchacho, que es preguntarse cuándo empezó el estado de naturaleza, el uso que hace de la legítima defensa, que no. Y por último, la cuestión de las hipótesis. Esos son los 3 puntos que me parecen. Y subsidiariamente, o sea, secundariamente, está bueno para analizar de qué manera usa el oscurantismo en su forma de hablar para confundir al interlocutor y cómo abusa del uso de la jurisprudencia, de los casos, también para confundir y tirar abajo el argumento de su colega. Eso es todo por hoy en esta clase, ¿sí? No hay mucho más. Deseo que se encuentren todos muy bien, que su familia se encuentre muy bien. Les mando muchos cariños y saludos afectuosos. Sigan cuidándose. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier problema que tengan, me contactan por el modo, por mi mail, por WhatsApp, si es que lo tienen, o si no lo tienen, se los piden a algún profe o a la dire o lo que fuera. Yo, chiques, sigo estando a disposición de ustedes para lo que sea necesario. ¿Sí? Les extraño mucho, tengo muchas ganas de conocerles. Como dije el otro día, es raro extrañar a alguien que no se conoce, pero sí, les extraño. Ya será el momento de volver a vernos. Seguramente durante la semana hagamos otra clase con el voto del ministro King, ya es el tercero y anteúltimo. Y bueno, estamos en contacto. Recuerden likear, recuerden me gustear y cualquier cosita me avisan, ¿sí? Espero que hayan aprendido algo, que les haya sido útil la clase y que la hayan disfrutado. Chau, chis.